Bienvenidos a Sin Cuentos ni Cigüeñas, nuestro podcast en español en Planned Parenthood of Florida, un espacio donde rompemos estigmas, resolvemos tus dudas y hablamos de todo tipo de temas de salud sexual y reproductiva sin miedo ni vergüenza. Ponte cómodo y disfruta de este rato porque empezamos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer episodio de Sin Cuentos ni Cigüeñas, el podcast en español de Planned Parenthood of Florida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero que todavía genera muchos tabúes, los anticonceptivos. Y es que entre mitos, dudas, también desinformación, muchas personas no saben cómo cuidar de su salud sexual de manera segura, Para ayudarnos a entenderlo mejor, nos acompañan Vanessa, directora de programas educativos, directora de educación, y Grace, enfermera que trabaja directamente con pacientes en nuestros centros de salud de Planned Parenthood of Florida. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo está, Clara? Vamos a hablar de los diferentes métodos anticonceptivos, cómo elegir el más adecuado para cada persona y también cómo derribar esos mitos que todavía circulan, especialmente en Internet. Así que comenzamos. Vanessa, vamos de lleno con este tema y es que a pesar de toda la información disponible hoy en día, hablar de anticonceptivos sigue siendo un tema tabú en muchas culturas, en muchas familias, especialmente, corrígeme si me equivoco, en comunidades hispanas y latinas. ¿Por qué crees que aún cuesta tanto hablar abiertamente de estos temas? Pues en primer lugar, creo que el hablar de los anticonceptivos es primero que todo admitir que somos activos sexualmente. Muchas familias latinas tienen raíces religiosos o tradicionales que promueven la abstinencia antes del matrimonio. Entonces, cuando se trata de jóvenes, el tema se acaba ahí. Muchos padres aún piensan que también hablar de cómo protegerse o prevenir embarazos no planeados es darle permiso a sus hijos a participar en esas actividades sexuales. Y también, pues, hay muchas normas de género. La expectativa de la mujer es de pureza o decoro, y hablar de anticonceptivos muchas veces se considera, pues, como una invitación para que la juzguen. Grace, en el día a día con pacientes, tú como enfermera, ¿ves que ese tabú o esa desinformación de la que estamos hablando con Vanessa influye en la forma en que las personas llegan a consulta o incluso piden información sobre anticonceptivos? Sí, definitivamente. Las jóvenes, sobre todo, mientras más jóvenes, más problemas a veces tenemos con la comunicación, sobre todo si ellas están demasiado influenciadas a veces por los padres, las madres y los padres. El hecho, como decía Vanessa, de admitir que estás en un birth control es prácticamente admitir que vas a empezar tu vida sexual. Entonces, muchas veces dicen, mi mamá considera que soy muy joven, yo esto no lo puedo hablar con mi mamá, no sé dónde pedir información porque yo no quiero que mi casa lo sepa. Incluso a veces no quieren que usen los seguros médicos, quieren absolutamente evitar el problema. Y entonces eso nos limita muchísimo, porque cada vez que le sugerimos algo, pero es que eso me puede hacer daño, pero es que si mis padres se enteran. Entonces, el éxito de un birth control es lograr encontrar el ideal para la persona. Y si la información no fluye de un lado hacia el otro, a veces es muy complicado. Madre mía, o sea que privacidad, privacidad y privacidad, lo cual es algo que ofrecemos en todos nuestros centros de Planned Parenthood. Y Vanessa, hablando de todo esto, ¿cuáles dirías que son los mitos más comunes que todavía escuchamos sobre los métodos anticonceptivos? También, Grace, quizás tú puedes compartirnos, pero contadme ambas, ¿cuáles son esos mitos que escuchamos? Pues en la parte de educación, yo una vez participé en un programa para madres latinas. La preocupación mayor era que si usabas la píldora por mucho tiempo, que te pudiera dejar estéril. O también entre los hombres, primordialmente, pero también las mujeres latinas han expresado la preocupación de que si el hombre se hace una vasectomía, que luego pierden la sensación del orgasmo o que no se sienten igual o que ya no son hombres. Esas son las cosas que más a menudo he escuchado de parte de programas educativos. Grace, ¿y tú qué tipo de mitos has escuchado en consulta por parte de las pacientes? Más frecuentemente que el uso de hormonas me puede dañar.
que que yo usar hormonas, poner hormonas en mi cuerpo, pudiera traer problemas de la salud. Voy a aumentar de peso, me va a brotar el acné, me voy a sentir distinta, como que mi modo de actitud, que si me voy a poder sentir un poco más nerviosa o más ansiosa. Eso básicamente son los más relacionados. Relacionan el birth control con hormona malo y a veces hay una negación, absolutamente. No, yo no quiero. Hay una pregunta que yo siempre le hago a las pacientes, aunque no vengan por un birth control, al final de mi visita, ¿usted está usando algún método anticonceptivo? Y es increíble como muchas me dicen, no, yo no quiero usar un método anticonceptivo. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo previenes un embarazo? Cuando me dicen condón, me quedo un poco más tranquila y a veces tengo que explicarle, lo estás usando correctamente, pero a veces me dicen, no, ninguno en absoluto. Y bueno, tú sabes, un embarazo, las consecuencias que puede traer, enfrentar una natalidad que tú no deseas. Pero no, a veces se niegan de plano, se dicen, no, yo no quiero nada que tenga hormonas porque engordo, porque me brota acné, porque le pasó a una amiga, así. Sí, o sea, esos efectos, ay, disculpa, Clara. No, iba a decir, esos efectos secundarios como que se vuelven tan grandes para esas personas. Quizá, corrígeme si estoy equivocada, Grace, hay algunas cosas que son efectos secundarios con ciertos anticonceptivos, pero el porcentaje de momentos, o sea, el porcentaje de personas a cuales les pasa es tan poco, pero se vuelve como la barrera mayor para las personas. Sí, exactamente es así. Ellos, el 98%, y cuando hablo de adolescentes no es porque sea la única grupo poblacional que vemos a todas las mujeres, pero por lo general son los que más mal informados están. El 98% de los adolescentes tienen acceso a internet y buscan ellos mismos sus recursos y no buscan ayuda. Y entonces malinterpretan todo lo que ven. En internet siempre te van a poner lo bueno y te van a poner lo más malo, porque no estás particularizando el caso. Si no tienes un paciente delante, estás dando una información general y lo dices todo. Entonces ellos se toman lo malo, se lo atribuyen y sencillamente ahí ya no. Al hilo de esto que estás diciendo, de que les damos información a los jóvenes, aunque también, bueno, a todo el mundo, a todos los rangos de edad, en todos nuestros centros de salud ofrecemos multitud de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Pero ¿podrías contarnos, Grace, cuáles son los más comunes y también cómo el equipo médico, tú como parte de ese equipo médico, orientan a pacientes para que elijan el más adecuado para ellos, para ellas? Ya, cuando la paciente llega, yo siempre le digo algo. Entre las dos vamos a encontrar el método ideal para ti. Hay muchísimos métodos, pero no todos son para todos, porque hay que particularizar los casos. Primera pregunta, ¿tú tienes alguna condición médica como presión arterial, padeces de dolor de cabeza, sufres de acné, sufres de ansiedad, depresión? Bueno, mira, entonces en esto vamos a focalizarnos por ahí porque hay unas que a ti no te van a beneficiar. En otro lado, ¿cómo son tus periodos? ¿Son regulares? ¿Son abundantes? Porque del otro lado yo puedo buscar algo que te ayude a que sean menos abundantes, menos dolorosos, incluso a disminuir todos esos síntomas premenstruales que son muy frecuentes. Sufres de acné, te puedo ayudar también con el acné. Entonces, basadas en esas dos primeras preguntas, yo me ubico en qué puede ser y no puede ser. Y la tercera pregunta, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú prefieres? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Eres buena recordando tomar las tabletas? ¿O se te olvida? ¿Quieres un método que no te haga sangrar? Porque increíblemente podemos proveer eso. Tuve una paciente recientemente que me decía, yo no quiero sangrar. Dígale, ¿tú no quieres? ¿Por qué quieres sangrar? Me dice, no, yo no quiero sangrar. Yo soy maratonista. Esta muchacha corre 10 kilómetros. ¿Cómo vas a correr 10 kilómetros menstruando? Entonces, puedes hacerlo. Las mujeres lo podemos hacer, pero ¿te imaginas los deportistas de alto rendimiento, las personas, los entrenadores de natación? Es increíble la gama tan grande que tiene y cómo tú puedes enfocarte. Mira, entonces vamos a buscar algo que te ayude. Vamos a buscar, esto no puedes, pero esto sí. Entonces, hay un método para cada mujer y tienen que ir a la consulta, tienen que hablar con un profesional y enfocarnos. Y la otra parte que siempre pregunto es, ¿tienes seguro médico? Hay cosas que son más asequibles y otras que no. Cuando tengo todos esos factores, entonces juntas decidimos, esto es lo que vamos a hacer. Y ¿cuál es el mejor, el ideal? Una vez que estás hablando con las pacientes sobre
toda esta conversación que estáis teniendo sobre qué es más ideal, cuál es el método anticonceptivo perfecto para cada persona de forma individual, ¿cuáles son las dudas o miedos más frecuentes que escuchas por parte de estas pacientes, especialmente aquellas que van a aventurarse a iniciarse en el mundo anticonceptivo por primera vez? Lo más frecuente es casi lo que estábamos tomando anteriormente. Esto me va a dañar de alguna manera, mis periodos van a cambiar. Hay quien se asusta del hecho de no tener periodo. Tienes que explicarle que en algunos específicos es un efecto colateral, no es un efecto malo, es decir, algo colateral que va a venir acompañado a este tipo específico de anticonceptivo. ¿Me voy a quedar estéril si uso los anticonceptivos por mucho tiempo? Es una pregunta recurrente. Si yo uso 3 años, 4 años, es que a veces viene por lo contrario. Voy a desintoxicar mi cuerpo. Llevo 4 años tomando pastillas anticonceptivas. Tengo miedo de no embarazarme. Esas preguntas alrededor de ahí está casi siempre enfocado. Pero una vez que ellas encuentran el método ideal, el que las hace sentir bien, el que no les da efectos colaterales, el que las protege, en el que están confiadas, entonces se sienten felices, se sienten confiadas porque saben que están tomando una decisión correcta. Es decir, están cuidando su cuerpo, están preveniendo un embarazo que no es deseado, sobre todo en la adolescencia. Y a partir de ahí la consulta fluye de una manera más adecuada, regresan al año a renovar su método anticonceptivo, volvemos a reevaluar toda la situación. ¿Cómo te has sentido? ¿Tú crees que sí, yo quiero continuar? O mira, ya quiero tratar a otra cosa. Y en el tema educativo, pasamos de la consulta a la educación de nuevo, Vanessa, todavía hay muchas ideas erróneas que generan miedo en estas pacientes y, bueno, ni en estudiantes. Por ejemplo, hablábamos antes que los anticonceptivos dañan el cuerpo, que causan infertilidad. Ahora yo quiero que me cuentes cómo podemos cambiar esa narrativa para transmitir confianza en estas personas que tienen dudas, que tienen miedos sobre el uso de estos métodos. Claro, pues lo has dicho, ¿no? Todo está en la educación, el acceso a la educación, que en estos momentos en el estado de la Florida, los adolescentes primordialmente no tienen mucho acceso en las escuelas que anteriormente quizás lo tenían por cambios legislative changes, ¿no? Cambios de leyes. Y pues diría que acceso a eso, los padres saberlo. Nosotros, por ejemplo, en el Departamento de Educación, tenemos programas donde podemos ir en diferentes entornos, ¿no? Ofrecer educación y no solo acerca de anticonceptivos, pero todos los asuntos de salud sexual. Además, especialmente en el ambiente que tenemos en estos momentos en la Florida, creo que la educación para los padres es importante. Nosotros tenemos un programa que se llama Time for Your Teen, donde hablamos con los padres acerca de la salud sexual de sus hijos, de cómo hablar con sus hijos acerca de la salud sexual, de cómo protegerse, de cómo moverse en esas relaciones románticas, de amistad. ¿Y cómo pueden, ahora que has nombrado este programa que tenemos en Planned Parenthood of Florida, este programa se llama Time for Your Teen, cómo pueden los padres, cuidadores, las personas responsables, ¿no?, a cargo de adolescentes, cómo pueden inscribirse? Pues si van a nuestro sitio de web y buscan la página de educación, ahí tenemos nuestro email general que es education@ppfl.org. Pueden mandar un correo y, bueno, explicar qué es lo que están buscando, qué es lo que desean. Y en estos momentos tenemos educadores en ciertas regiones, pero si están en una región en la Florida donde quizás no tenemos a alguien físicamente, también ofrecemos esas clases virtuales. ¿En español o en inglés? En cualquier de los dos. Además, estamos entrenando, bueno, tenemos a alguien que habla creole y estamos trabajando en que también podemos podemos dar esas clases en Haitian Creole. ¡Guau, qué maravilloso! O sea que también tenemos Time for Your Teen, que la frase tiempo para tu adolescente sería, pero el programa tiene el nombre en inglés, pero lo ofrecemos en español y también en inglés. Y por lo que veo, también en Creole dentro de poco. Querría preguntarte, Grace, también sobre tu experiencia.
con pacientes en el día a día, sus dudas, sus miedos. ¿Cómo has podido ver, escuchar que cambia la vida de una persona? Hablabas antes de que las pacientes vuelven un año después de estar en un tratamiento anticonceptivo, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo les cambia la vida de una persona cuando logra encontrar el método anticonceptivo que realmente se adapta a esta persona, se siente segura con esa decisión? A veces es un camino, a veces es fácil desde el principio, a veces es un camino un poco más largo, pero una vez que logramos que ellas se sientan confiadas y confiables, le cambia la vida porque están tranquilas. Ellas saben que su salud reproductiva está cubierta, pero además hay muchos métodos anticonceptivos que incluso la mejoran, es decir, mejoran su salud. Le mejora el acné, les mejora los síntomas estos antes de la menstruación, los periodos pueden empezar a venir menos abundantes, menos dolorosos y todos esos síntomas la hacen sentirse mejor, se incorpora mejor a la sociedad, a sus actividades físicas, de manera general. Entonces, lograr el método anticonceptivo ideal no es solo proveerle de una salud reproductiva segura, sino es que es ayudarlas también en su salud física, en su salud mental, muchísimas veces también en su salud mental. Entonces, es ganancia para todos, ¿no? Ganancias para ellas, física, mentalmente, y además de eso están tranquilas de que están en poder, están en poder de su decisión, es la de su decisión de tener o no tener hijos. Ellas están en poder de eso. Y antes de cerrar este episodio, Vanessa, tengo otra pregunta para ti, y es que ¿qué crees que es lo más importante que cualquier persona pues debería saber antes de iniciarse por primera vez, o bueno, por segunda o por tercera, en un método anticonceptivo? Sí, yo creo que Grace habló un poco de esto, ¿no? El saber la seguridad, cuán efectivo es, pero también tienen que pensar en su situación individual. Y como dijo Grace, estar delante de un profesional que te pueda explicar, basado en estas cosas o estas situaciones suyas, podemos recomendar esta. Por ejemplo, una persona que piensa embarazarse pronto, quizá no escogerían el implante de IU porque se usa por largo tiempo, aunque es reversible, ¿no? Las personas olvidadizas, por ejemplo, quizá no escogerían tomar la píldora porque hay que acordarse diariamente, tomárselo a la misma hora para que tenga su efectividad máxima, ¿no? Por ejemplo, yo porque estuve tomando, perdona que te interrumpa, yo estuve tomando la píldora anticonceptiva durante 14 años y es verdad que, claro, pues en el año 13 y 14 ya no se me olvidaba, pero los primeros 2 años eso fue un despropósito, porque tienes que tomarte la píldora todos los días a la misma hora. Claro, ¿qué pasa? Que si te olvidas y la tomas los lunes, miércoles y viernes, eso sí, a la misma hora religiosamente, pero te la olvidas martes y jueves, pues ahí la has liado. Entonces Exacto. hay métodos anticonceptivos que son pues para cabecicas como la mía, que no hace falta que te acuerdes todos los días. Como bien decías, Vanessa, métodos anticonceptivos para personas que tienen memoria y que son muy constantes, ¿no? Sí. Consistentes, y para personas del grupo de Clara en su juventud, que ahora ya me hice mayor y ya me acuerdo de todas las cosas, ¿eh? Pero antes de joven, nah, olvídate. Grace, para cualquier persona que nos esté escuchando y se plantee acercarse a uno de nuestros centros de salud, ¿qué es lo que a nivel emocional, ¿no? ¿Qué cercanía ofrecemos y qué es lo que resolvemos o abordamos también en la primera consulta de este tipo? Bueno, como sabemos, tenemos muchos centros de salud de Planet Parenthood en la Florida y son perfectamente asequibles. Incluso las pacientes se sienten sorprendidas a veces lo fácil que es encontrar una cita con nosotros. A veces es difícil para ellos encontrar una cita con un ginecólogo especialista porque los ginecólogos especialistas tienen otras cosas. Nosotros estamos más focalizados en esta cosa de la prevención. Además, le transmitimos toda la confianza. Son bienvenidos a la comunidad, son bienvenidos con sus padres, con quien quiera venir. La consulta es para aclarar todas las dudas. Hay una consulta inicial, que es la que le decimos de asesoramiento, counseling, de asesoramiento. Si nos sentamos y todas estas cosas que te expliqué, hablamos con ella, le explicamos todos los métodos anticonceptivos, cuál es el ideal para ti, cuál es que a ti te va a resolver. Lo quieres a corto plazo, lo quieres a largo plazo. Y entonces, a veces en esa primera consulta, si por ejemplo deciden tabletas o el parche,
son cosas que ya yo puedo mandar a la farmacia y ya ellas la tienen asequible. Ahora, necesitas regresar para la inyección de un dispositivo intrauterino. Regresa mejor en la mañana, toma un pequeño desayuno, toma un medicamento para el dolor, la calmo, le explico, el procedimiento es así, así, así. Ese es otro mito, que la inyección de un dispositivo es extremadamente doloroso. Entonces, ¿por qué miran videos en internet? Porque buscan información a veces de una amiga. Entonces, esa consulta les da confianza. Entonces, básicamente, esa consulta es para eso. Para hablar de todo, de decidir qué y hacer un plan. Bueno, hacer un plan, hacer nuestra primera cita para hablar con Grace y con el resto del equipo médico de enfermeras sobre los diferentes métodos anticonceptivos y bueno, ¿qué me queda? Pues daros las gracias, Vanessa y Grace, por acompañarme el día de hoy, por vuestros testimonios, por toda esta información de calidad que seguro está ayudando a muchas personas que nos escuchan en las diferentes plataformas y sobre todo importante recordar que en los centros de salud de Planned Parenthood of Florida pues puedes recibir, como bien nos estaba diciendo Grace, orientación gratuita, confidencial, sin ningún tipo de juicio sobre todos los métodos anticonceptivos habidos y por haber, también sobre salud sexual y que solo tenéis que entrar, si estáis escuchando y necesitáis ayuda, podéis entrar en nuestra página web www.ppfl.org. También podéis llamar a nuestro número de teléfono al 1-800-230 y la palabra plan, y ahí os pueden atender en inglés, en español y ayudaros con cualquier pregunta que tengáis. Y bueno, pues es hora de despedirse de este episodio. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos, por estar aquí, por escuchar cada episodio de este podcast. Este ha sido el tercero. Acabamos de finalizar este tercer episodio de Sin Cuentos ni Cigüeñas, pero ya estoy trabajando para ofreceros el cuarto, y no os preocupéis. Así que, bueno, no os despistéis porque en tan solo unas semanas de nuevo estaremos con un episodio más, así que esto es un hasta luego. Y no se olviden de seguirnos en TikTok, en Instagram, en Threads, y también pueden visitar nuestro blog, que escribo yo ahí semanalmente, sobre las últimas novedades en salud sexual y reproductiva. Pueden suscribirse a Sin Cuentos ni Cigüeñas, este podcast, en plataformas como Apple Podcast, en Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast. Así que sin más rodeos, nos vamos, pero nos escuchamos de nuevo muy pronto. Hasta luego. Gracias, Clara.